Hola, ¿cómo les va? Bueno, este es el tercer video de una lista que se llama Conciencia e Iluminación. Los videos refieren a construir la casa sobre arena o sobre roca, una meditación, el segundo video, didáctica. Y ahora voy a leer partes de textos de Gary Renard y de Ken Wilber para argumentar sobre esta idea de conciencia e iluminación, que es la iluminación para el curso de milagros, que es ser uno con Dios. Para Ken Wilber, explicando las tradiciones espirituales según su explicación, la iluminación es ser uno con lo no manifestado y todo lo manifestado, ¿no? Entonces son distintos enfoques, y esto se puede explicar en lo que Gary Renard habla de las cuatro actitudes de aprendizaje o del progreso espiritual, que vamos pasando de una actitud dualista a una semidualista, a una no dualista, a una no dualista pura. El curso de milagros se centra en que tomemos una actitud no dualista pura para ir subiendo la escalera y construir la casa sobre roca. Bueno, entonces dicho esto, voy a leer un rato. Espero que podamos compartir este rato y estemos así tranquilos y dispuestos a escuchar, ¿no? Primero voy a leer un poquito de este libro, Las vidas en que Jesús y Buda se conocieron, un libro muy lindo de Gary Renard, el cuarto libro. Bueno, voy a empezar leyendo esta parte. Dice Artem: hola Gary, ¿qué te parece si vamos directamente a ello? Con lo que hemos comentado hasta ahora, ya sabes más sobre las experiencias personales del dualismo y del semidualismo que tuvieron Jesús y Buda. También tienes tus propias experiencias. Además, está lo que has aprendido en otras conversaciones, como las cuatro actitudes hacia el aprendizaje que te enseñamos en las primeras series de visitas. A modo de repasos, ¿recuerdas cómo te explicamos las dos primeras allá en los años 90? Gary, en cualquier caso, como hemos comentado, la primera actitud o nivel es el dualismo. Así es como piensa el 99,9% de la gente, o sea, nosotros. Todavía estamos en esa actitud dualista, el primer escalón de las actitudes de aprendizaje. Es importante darse cuenta de eso. Se trata del mundo que la gente da por hecho, junto con la experiencia de la conciencia, que es el dominio del ego. O sea, hay un mundo externo a nosotros, queremos ser un cuerpo, estamos en la dualidad sujeto-objeto, queremos ser este cuerpo y que el mundo que percibimos, hay distintos objetos que podemos percibir, y hay una conciencia que va tomando estos fenómenos que vamos observando, pensando, sintiendo, que acá dice que pertenece al dominio del ego. Ese es un aporte que hace el curso de milagros, ¿no? Para tener conciencia tienes que tener algo de lo que es ser consciente. De modo que eso no es la unicidad del espíritu. Es decir, en el dualismo nosotros tenemos conciencia, pero somos conscientes de algo. No hay unidad. No hay la unicidad del espíritu porque hay un sujeto y un objeto separado. Nosotros todos nos sentimos un cuerpo y cuando vamos por la calle vemos otros cuerpos y los sentimos separados a nosotros. Eso es una experiencia que no se puede negar, sería una negación inútil, pero nosotros nos percibimos así, nos concebimos así, nos entendemos así. El mundo está fuera de ti y es real, punto. Es el dualismo. La gente de la nueva era piensa que la conciencia es muy importante y a continuación trata de espiritualizarla, pero no es el espíritu. Estamos hablando de esta conciencia, ¿no? De esta conciencia que no es el espíritu, por más que la psicología hable de una evolución de la conciencia. Acá el curso, Gary Renard está explicando que eso es del ámbito del ego, porque estamos en una conciencia que nos lleva a percibir la dualidad sujeto-objeto y no es la unicidad del espíritu. El verdadero espíritu es perfecta unicidad. No obstante, puedes aprender a entrenar la mente y usar la conciencia para elegir con el Espíritu Santo en lugar de hacerlo con el ego. Bueno, acá ya nos va dando alguna información, ¿no?
Está bien, la conciencia es para distinguir sujeto-objeto, el mundo de la dualidad, pero también podemos usar la conciencia, como nos explica después el curso, para elegir esa mente de unidad que nos lleva a Dios, ¿no? Para elegir con el Espíritu Santo, para pedir ayuda, para tener la humildad del ego, para tener la humildad de decirle no al ego y elegir la mente recta. Entonces, elegir con el Espíritu Santo, en lugar de hacerlo con el ego. Y vamos tomando una fuerza del espíritu que no es nuestra, ¿no? Termina siendo como una gran debilidad el ego. Dice, después tenemos el semidualismo, un movimiento que va en la dirección del espíritu y se aleja lentamente del dualismo. A propósito, debería mencionar que la gente ni siquiera se da cuenta de que está en una etapa que es temporal. Simplemente piensan que las cosas son como son y que ellos tienen razón con respecto a la interpretación de todo. Es decir, vamos interpretando el mundo desde el dualismo, estamos todos separados. Si nos quedamos bien ahí instalados ahí, bueno, se producen todas las victimizaciones, los ataques, porque somos todos parte de cuerpos separados, de una conciencia individual. Simplemente piensan que las cosas son como son y que ellos tienen razón con respecto a la interpretación de todo. A la actitud del semidualismo la acompañan creencias más amables, como la idea de que Dios es amor. Entonces acá nos van explicando que vamos entrando en una conciencia y Dios será que nos castiga, será que Dios eh, busca la expiación a través del sufrimiento o Dios es amor. Cuando empezamos a considerar la idea de que Dios es amor y experimentar algo así adentro nuestro, vamos saliendo de la actitud de aprendizaje no dualista, dualista, perdón, y entrando en la semidualista. Esta idea puede hacerte pensar y hacerte formular preguntas. Por ejemplo, si realmente Dios es amor, ¿también puede odiar? Empiezas a sospechar que la respuesta es no. Y tu mente comienza a perder parte del miedo inconsciente que sentía hacia Dios, aunque tal vez ni siquiera supieras que lo tenías. Entonces no nos vamos dando cuenta, pero vamos tomando esta idea que dice acá, ¿no? Y si Dios es amor, puede odiar, vamos perdiendo el miedo a Dios. Al ir perdiendo el miedo a Dios, entramos en una actitud de aprendizaje semidualista. Ya vamos avanzando en la escalera. Pulsa, bien. E incluso si recorres diversos caminos espirituales, puede llevarte siglos conservar el progreso realizado y no volver atrás. Miren la voluntad que hay que tener y hay que poner en el trabajo, ¿no? El trabajo que en el caso del curso de milagros se llama la práctica del perdón, y en otros enfoques, en otras escuelas tiene otros nombres. Dice Pulsar, ¿tú sabes por qué, Gary? Porque hay una enorme resistencia inconsciente a la verdad. El ego hará cualquier cosa, desde el principio hasta el final, para mantenerte alejado de la verdad. La verdad es unicidad, no la separación que fomenta el ego. De modo que esto es el principio del fin del ego, y el ego lo siente. Entonces esta conciencia de separación, de sujeto-objeto, de dualidad, se empieza a perder yendo hacia la unicidad, hacia la conciencia de unicidad, y el ego se resiste a eso, se resiste a que elijamos de nuevo en nuestra mente. Después, más adelante en el libro, Pulsa le dice, como hemos estado haciendo, como hemos estado haciendo tanto énfasis en el no dualismo, ¿te gustaría revisar brevemente los 4 pasos de la escalera que conducen al no dualismo puro? Dice Gary, claro. En primer lugar tenemos el dualismo, vuelve, ¿no? El dualismo. Esto es el dominio de sujeto-objeto, expresado por la física newtoniana. Las cosas parecen estar fuera de ti. Eso es lo evidente nuestro, ¿no? ¿Quién puede negar en el mundo que nuestros sentidos nos muestran las cosas de afuera como separados de nosotros?
Esa es nuestra experiencia, no lo podemos negar. Todos los sentidos están puestos para que experimentemos una vida dualista. Pero bueno, después nos vamos dando cuenta que hay un misterio atrás de todo hasta ir descubriendo cómo es realmente la cosa, ¿no? Entonces, las cosas parecen estar fuera de ti. Ahí surge la conciencia, consciousness. Acá hace una distinción muy interesante, ¿no? Dice el que tradujo el libro, pone una nota acá, y dice, a partir de ahora y en las siguientes páginas, Gary hace una distinción entre dos términos, awareness y consciousness, que en castellano tienen la misma traducción, conciencia. Indicaremos en cada caso la palabra original entre paréntesis. Entonces, acá empieza a distinguir, es muy interesante esta parte. Dice, ahí surge la consciousness. Aunque el universo es una proyección, tú no lo sabes. Para tener conciencia, tienes que tener algo más de lo que ser consciente. Esto es separación. Por eso el curso usa la palabra awareness, conciencia, awareness, para describir el espíritu. Es algo que no es lo mismo que la consciousness. El espíritu es unicidad, no hay sujeto-objeto, solo totalidad. Entonces acaba distinguiendo, ¿no? Que en el dualismo nosotros nos manejamos con una conciencia individual, que es una conciencia de separación, de dualidad, consciousness, se dice en inglés, pero el curso nos va llevando a una conciencia de unidad. La conciencia de unidad es la que se llama awareness, que es elegir a la mente recta, elegir a la mente recta, ir a una conciencia de unidad donde toda la filiación es una y no esta conciencia que evoluciona individual, ¿no? Que esa se llama consciousness. Pero tanto en tu experiencia personal como en la espiritualidad, en el dualismo, tienes dos mundos aparentes, el mundo del ser humano y el mundo de Dios. Ambos parecen ser verdad en el dualismo. Está el mundo de Dios y este mundo nuestro también es verdad. Es verdad y nosotros tenemos que lograr cosas en este mundo. A continuación está el semidualismo. Esta es una condición en la que la mente está comenzando a aceptar que la idea de separación podría no ser cierta. Es decir, uno empieza a dudar de esto, ¿no? ¿Cómo es el mundo? Está el buscador, ¿no? El que busca. ¿A dónde está la verdad? ¿Cómo es la verdad? ¿Será que los sentidos me muestran la verdad? ¿O habrá otra cosa más abstracta, de una visión interna para descubrir la verdad? Entonces vamos yendo hacia esa visión interna. Dice que la separación podría no ser cierta, ¿ves? Puedes pensar en el semidualismo como una forma más bondadosa, más amable de dualismo. Por ejemplo, vemos una actitud diferente entre las personas religiosas que están en estado de semidualismo. Pueden empezar a aceptar la idea de que Dios es amor. Esa es una idea muy importante, ¿no? Porque si Dios es amor, ya voy perdiendo el miedo de dirigirme y seguir subiendo la escalera. Junto con lo anterior, aquí surgen preguntas importantes. Por ejemplo, si Dios es amor, ¿puede Él también ser odio? Si Dios es amor perfecto, como dice la Biblia, ¿puede también tener pensamientos imperfectos? Empiezan a surgir preguntas y la conciencia, awareness, empieza a despertar lentamente en la mente del estudiante espiritual. Acuérdense que el curso de milagros nos enseña que la mente tiene un tomador de decisiones, una mente ego y una mente ser, Jesús, Espíritu Santo. Esa mente la empezamos a elegir y esa conciencia de unidad, awareness, empieza a despertar lentamente en la mente del estudiante espiritual. Bueno, somos ayudados a eso. En consecuencia, es posible que la persona no se sienta tan aislada como las personas que están en estado de dualismo. Es lindo esto que dice ahí, porque todos en estado de dualismo sentimos una soledad y un aislamiento tremendo. Podemos estar, no sé, en una tribuna de fútbol y sentir la unidad un rato, o en un pogo, en un pogo de rock y sentir la unidad un rato en un abrazo, pero después volvemos a la dualidad y sentimos que nuestro cuerpo es un cuerpo separado de los otros cuerpos y volvemos a sentirnos aislados y solos. Eso es una experiencia humana.
pero ya no nos sentimos tan aislados y solos, dice acá, ¿no? Como las personas que están en estado de dualismo. A propósito, durante el proceso de ascender la escalera, en cualquier momento puedes deslizarte hacia arriba o hacia abajo, de una condición a otra. Puede ser un viaje turbulento, aunque a veces será pacífico. Entonces vamos subiendo la escalera. Vamos del no dualismo al semidualismo. En el semidualismo empezamos a decir, si Dios es amor, ¿qué pasa si Dios es amor? ¿A dónde me va llevando eso? ¿Cómo voy tomando confianza en la mente para que vaya despertando ese awareness, esa conciencia de unidad, ¿no? Después está el no dualismo. El no dualismo dice que la separación no existe. La separación no existe. En los otros dos videos yo di algunas explicaciones. Y cualquier cosa que parezca estar separada no es real. Cuando el Buda llega, pasa de esa conciencia ordinaria, sutil, causal al testigo, el testigo se une y uno se centra o se conecta con una mente que fabrica el universo, que proyecta el universo. Entonces es de donde surgen las ondas de dualidad, de donde surge el holograma cuántico. Entonces en el no dualismo las personas están instaladas ahí en esa mente y se sienten parte de un todo, ¿no? Eh, Eso. Leo de nuevo. Después está el no dualismo. El no dualismo dice que la separación no existe y que cualquier cosa que parezca estar separada no es real. La proyección es deshecha. La proyección es deshecha en tu mente y tú pasas de estar en una posición de efecto a estar en una posición de causa. Es decir, Buda llega de donde surge el mundo. Por eso se llama, la conciencia pura se llama también el estado de conciencia causal, ¿no? El cuerpo causal, porque causa el mundo. Es como que de ahí surge el holograma cuántico. Entonces nosotros estamos como proyectando el holograma cuántico, entonces somos parte de esa totalidad. No somos el cuerpo, no somos el cuerpo, ego, personaje, somos el yo absoluto que observa a todos los cuerpos, el yo absoluto impersonal, que está como proyectando una mente que observa todo este universo y como un holograma de luz unificado, de corpúsculos y ondas, y que todo parte de un todo, ¿no? De un holograma. Entonces, vuelvo a leer. La proyección es deshecha en tu mente y tú pasas de estar en una posición de efecto a estar en una posición de causa. Ahora ya no eres el sueño, sino el soñador. Y el sueño no está siendo soñado por nadie, no hay nadie más. El no dualismo es que no hay dos, no hay dos. Entonces, ¿a dónde vamos? A una conciencia impersonal, a una mente que está proyectando un mundo que los físicos cuánticos dicen que es un misterio tremendo, que no lo entendían, ¿no? Como estaba todo unido con todo en ese holograma cuántico, y nosotros nos conectamos con una mente que proyecta ese mundo. Entonces nos podemos llegar a un estado de conciencia donde nos sentimos unidos a ese mundo y estamos en cierta paz, ¿no? Entonces el no dualismo es que no hay dos, no hay sujeto-objeto, porque yo no soy este personaje en el no dualismo, no soy este personaje cuerpo, geniatipo, cuerpo psicológico, miedo, tristeza, no. Soy el observador que está en la conciencia pura. La conciencia pura está en un campo de información, un vacío, un mecanismo receptor que está fuera del universo, está antes del Big Bang. Entonces en esa conciencia uno se posiciona y puede ver este universo como desde otro lugar interno, interno. Entonces solo hay unicidad y solo hay una realidad. De modo que de los dos mundos aparentes, el mundo de la ilusión, que no es verdad, y el mundo de la realidad, que es verdad, solo el mundo de la realidad es verdad y cualquier cosa que parezca asumir una forma no es verdad. Entonces este mundo es maya, es ilusorio. Y nosotros estamos en una conciencia impersonal, donde somos parte de un todo. Imagínense una persona que esté posicionada ahí, en ese estado de conciencia no dual. Si vos le decís cualquier cosa a su personaje, no se va a sentir afectado. Tampoco se va a sentir afectado por una tormenta, ni por una guerra, ni por nada que ocurra en el mundo,
porque está posicionado en una conciencia no dual. Aún así, ya vamos a ver con el curso de milagros que uno con el cuerpo sigue haciendo la vida normal, ¿no? Y es lo que debemos hacer porque estamos parados en cada nivel de la escalera, ¿no? Bueno, solo hay unicidad, eso. Esto nos lleva al no dualismo puro, que el curso de milagros es no dualismo puro. La razón por la que es puro es que reconoce a Dios como la única fuente y la única realidad. Dios es y guarda silencio. Ya vamos a ver por qué no dualismo puro y por qué para el curso de milagros la iluminación es unirse a Dios y volver a casa, no desde esa conciencia unirme al todo, sino unirme a la conciencia awareness de unidad y volver a casa. Dice, la razón por la que es puro es que reconoce a Dios como la única fuente y la única realidad. Sí, puede parecer que hay dos mundos separados, el mundo de Dios y el mundo del ser humano, pero solo el mundo de Dios es verdadero y nada más es verdadero. Ese es el curso de milagros. Es raro que una persona sea capaz de reconocer y aceptar esto, porque supone la renuncia a cualquier tipo de identidad personal, sea cuerpo o alma, ahora y para siempre. Es decir, si yo acepto que quiero eh, avanzar en el progreso espiritual desde una actitud de aprendizaje no dualista pura, dice acá es raro que una persona sea capaz de reconocer y aceptar esto, porque supone la renuncia a cualquier tipo de identidad personal, sea cuerpo o alma, ahora y para siempre. O sea, ya empezamos a vislumbrar, no, no soy un cuerpo, soy libre, soy tal cual Dios me creó, espíritu. Dios crea a su imagen y semejanza, espíritu, espíritu. No soy un cuerpo, soy espíritu inmortal, este cuerpo es solo una imagen, no tiene nada que ver con lo que yo soy. Eso es un dualismo que va al no dualismo puro, ¿no? Entonces, nada más es verdadero, nada más es verdadero. El alma también, recuerden que el alma es parte de este juego virtual, ¿no? El alma también es individual. El alma es lo que queda, lo que sale del cuerpo cuando uno muere y hace el recorrido del alma, el espacio entre vidas, y vuelve a otro cuerpo y ya está en el ciclo del samsara del budismo y así vamos pasando de vida en vida. Pero acá dice, renuncia a cualquier tipo de identidad, sea cuerpo o alma, ahora y para siempre. Para siempre, volvemos a casa y todo esto desaparece, es la desaparición del universo. Desaparecen los cuerpos, las almas, la consciousness, todo. Ahora y para siempre. Por eso nos cuesta tomar la actitud no dualista pura. Sabes que pronto vas a desaparecer en Dios y asumir la vida superior del espíritu. Tendrás conciencia, awareness, de la perfecta unicidad, pero no conciencia, consciousness. Sin embargo, a través de breves vislumbres, aprenderás que la experiencia de la conciencia awareness hace desaparecer la experiencia de la conciencia consciousness. Esto hace que el mundo onírico de las ilusiones no tenga ningún significado, excepto a medida en que pueda ser usado por alguien para regresar a la realidad de Dios. Es decir, este mundo de la consciousness, de la conciencia y de todos los cuerpos separados, lo usamos como un salón de clases para volver a Dios. Y acá dice que vamos a ir teniendo pequeños vislumbres de la awareness. Dice Pulsa. Sigo leyendo un poquito más. Pulsa. Gracias, Gary. Verdadero y breve. Ahora cuéntanos un chiste. Bueno, lo cuento el chiste. Gary. eh, a Gary, Arden y Pulsa siempre le hacen contar chistes, ¿no? El humor es una característica muy elevada. El humor para reírse, para tomar la vida no tan en serio, ¿no? Una risa espiritual de saber que esto no es serio, no, no es tan serio. Parece para el cuerpo, cuando estamos identificados con el cuerpo, sí, pero cuando vamos avanzando en ese camino ya deja de ser serio. Por eso dicen que Bill Tedford era muy... Hay el libro que habla de su vida, Nunca te olvides de reír, se llama el libro, ¿no?
De acá Gary Renner también le encanta reírse, contar chistes, y Pulsa usa eso, Arten y Pulsa usan esa característica de Gary para incluir un poco de humor, ¿no? Gary, de acuerdo, este es mi chiste más corto. Jesús entra en un hotel y va al mostrador de recepción. Tiene cuatro grandes clavos oxidados que lleva con él. Los deja caer sobre el mostrador y dice al tipo que le atiende, ¿puedes darme acomodo para esta noche? Bueno, así es el chiste. Y dice Pulsa, muy irreverente. A Nadab le gustaría. Nadab es Buda en la vida siguiente que le tocó compartir con Jesús. Se llamaba Nadab. Y dice que Nadab era muy irreverente, le gustaba reírse de todo, estaban como ya muy fuera de sueño y les gustaba tomarse la película no tan en serio, ¿no? Arten, volviendo a la no dualidad, los gnósticos usaron la palabra gnosis en un sentido muy similar a como el curso usa la palabra conocimiento. O sea, por un lado está la percepción es del mundo del ego, de la mente que va, de la conciencia que va tomando niveles, que también es del ámbito del ego. Lo distinto sería el conocimiento, donde vamos a esa conciencia awareness de unidad. Y los gnósticos que sabían estas cosas utilizaban la palabra gnosis. En ambos casos no estamos hablando de conocimiento intelectual ni de impartir información. Estamos hablando de tener la experiencia, en cursiva y mayúscula, real de tu perfecta unicidad con Dios. Tú has tenido la experiencia que el curso denomina revelación, ¿cierto? Y dice Gary, sí, es lo mismo. En el curso revelación no significa que se te revele una información especial, hace referencia a una experiencia tan asombrosa que es literalmente indescriptible, mucho más allá de las palabras. Esa experiencia de la conciencia, awareness, de la perfecta unicidad, hace desaparecer cualquier cosa que este mundo tenga que ofrecer. Por eso el curso dice, deja nada a cambio de todo. Te permite probar el sabor de la verdad, que es un estado constante, en lugar de la impermanencia del sueño. Y estás diciendo y estás diciendo que algunos gnósticos experimentaron eso mismo, una realidad más allá del velo del universo ilusorio, dice Arten, absolutamente. Siempre ha habido personas que han experimentado esto. Puede ocurrirle a cualquiera en cualquier momento. Y no tienes que estar avanzado espiritualmente para que esta experiencia te pille por sorpresa. Y digo sorpresa porque generalmente ocurre cuando no te la esperas. De modo que la gente que lea esto no debe perder el tiempo buscándola. Asimismo, si ocurre, no te hace especial. En algunos casos, el Espíritu Santo te ayuda a tener esa experiencia para animarte, para ayudarte a seguir adelante. Bueno, espero que vaya siendo claro. Y a mí me gusta esta distinción que hace Gary Renan en sus libros. Por eso, como vengo del campo de la psicología, al canal le puse psicología y espiritualidad, no dualismo, semidualismo, no dualismo, no dualismo puro, como interesado en todo este recorrido, que acá Gary Renal lo explica en forma general para que nosotros comprendamos a dónde apunta el curso de milagros. Bueno, ¿siguen ahí? ¿Estamos? Voy a seguir leyendo ahora de otro libro. Se llama La desaparición del universo. Este es el primer libro de Gary. Acá habla bastante. Bueno, yo lo voy a leer lo que puedo, ¿no? Dice, acá habla Pursa, le dice a Arten, ¿te gustaría aportar esa respuesta, Arten? Arten, claro que sí. La razón por la que esto es así es que hay cuatro grandes actitudes de aprendizaje por las que tendrás que pasar en tu camino de vuelta a Dios. Tenemos que ir pasando. Todo el mundo pasará por las cuatro y todos los que progresen avanzarán en ocasiones y volverán atrás inesperadamente de una a otra. Vamos así. El ego nos va haciendo perder la voluntad, perder el foco y perdemos el camino y volvemos y después tenemos que avanzar de nuevo, ¿no?
Cada nivel conlleva diferentes pensamientos y las correspondientes experiencias, y tú interpretarás exactamente la misma escritura de distintos modos dependiendo de cuál sea tu actitud de aprendizaje. Entonces, en cada actitud de aprendizaje vamos cambiando nuestra forma de percibir el mundo, vamos teniendo menos miedo, menos... y bueno, vamos a ir pasando por situaciones también de deshacimiento del ego, tal vez situaciones de noche oscura o lo que sea, pero vamos a ir avanzando en esas cuatro actitudes de aprendizaje. Dice, el estado de casi todo el universo es el dualismo. Ahí estamos nosotros, en el dualismo. La mente cree en el dominio del sujeto y el objeto. Conceptualmente, a los que creen en Dios, les puede parecer que hay dos mundos y que ambos son verdad, el mundo de Dios y el mundo del hombre, como dos cosas separadas. Es el dualismo. Acá está Dios, que yo le rezo, un Dios lejano, y acá está el mundo del hombre, dependiente de Dios. En el mundo del hombre crees práctico y objetivamente que de hecho hay un sujeto tú y un objeto a saber, todo lo demás. Entonces dualismo, yo Dios, yo el otro, yo el mundo, yo la vida, siempre estoy yo separado del mundo, yo bien y mal, estamos todo el tiempo ahí tratando de luchar contra el mundo porque creemos que depende de nosotros. Nos sentimos atacados por las otras personas porque las vemos separados, nos preocupamos, nos victimizamos. Esta actitud ha quedado bien expresada en el modelo de la física newtoniana. En alguna parte dice Wapnick que la física newtoniana, bueno, explicó esto de la dualidad, sujeto-objeto, y la física cuántica hace mucho tiempo que está en la humanidad, pero por más que esté en la humanidad, a nosotros no fue incorporada en la visión del mundo todavía. La ciencia sigue pensando en forma newtoniana, ¿no? No con la física cuántica que se acerca a la no dualidad, la física cuántica. Eh, el dualismo. No se cree que los objetos que constituyen el universo humano, que hasta hace muy poco se llamaba simplemente el mundo, refiriéndose a la totalidad de la manifestación, existen aparte de ti y que tú los puedes manipular. Este tú hace referencia al cuerpo y al cerebro que parece hacerlo funcionar. Tremendo, al cerebro que parece hacerlo funcionar. Hoy hay una búsqueda de entender el cerebro tremenda, ¿no? Como que el cerebro fuera algo que hace funcionar el cuerpo y que el cuerpo está en un mundo, no, en un mundo dualista donde estamos separados unos de otros, objeto, sujeto, objeto, Dios, vida. De hecho, como ya hemos dicho, el cuerpo y el cerebro que crees ser parecen haber sido causados por el mundo, como veremos, bueno, leo de nuevo. De hecho, como ya hemos dicho, el cuerpo y el cerebro que crees ser parecen haber sido causados por el mundo, como veremos, la idea es exactamente al revés. O sea, yo creo ser el cuerpo y el cerebro, y creo que ese cuerpo y el cerebro fueron causados por el mundo, y que yo estoy acá en este dualismo. Pero ya la idea es exactamente al revés. Necesariamente la actitud hacia Dios que acompaña a esta actitud de aprendizaje es que Él está en alguna parte fuera de ti. Ese es el dualismo, ¿no? Le rezo a un Dios lejano que me ayude. Ahí estáis tú y cuando Dios está adentro nuestro y podemos ir adentro nuestro y conectar y darnos cuenta que somos ese awareness, ¿no? Ahí estáis tú y Dios, aparentemente separados uno de otro. Dios, que de hecho es real, parece distante e ilusorio. El mundo, que en realidad es ilusorio, parece inmediato y real. Por razones que describiremos más adelante, tu mente dividida, que se separó de su casa como el hijo pródigo, ha asignado inconscientemente a Dios las mismas cualidades que posee tu mente aparentemente separada. Así Dios y los mensajes que parecen venir de él se hallan en conflicto. Entonces, en la dualidad, nosotros creamos un Dios antropomórfico que nos castiga y que tiene como medio vengativo y que le tenemos miedo y lo tenemos separado de nosotros, y así estamos pensando en forma dualista, ¿no? Yo Dios, yo mundo, yo vida, yo otro, yo bien y mal, y ahí vamos como sufriendo, porque esa actitud de aprendizaje dualista nos lleva a una soledad, a un aislamiento, a un control de la vida, control del mundo, a un sufrimiento,
y hasta que nos cansamos y decimos, bueno, ¿y esto cómo es? ¿Cómo es esto? Y vamos avanzando a una actitud semidualista. Y se recuerda que la mayor parte de esto es inconsciente, lo que significa que parece existir allí fuera en el mundo, en lugar de en tu propia mente dividida. Por eso se considera que Dios es tanto compasivo como iracundo. Es al mismo tiempo amoroso y un asesino, dependiendo al parecer de su estado de ánimo. Ese es el Dios del ego, ¿no? El Dios que figura en el Génesis. Esto puede ser una buena descripción del conflicto de la mente dualista, pero no una descripción de Dios. Es casi innecesario añadir que todo esto conduce a una serie de paradojas incontrolables, incluyendo la extraña noción de que Dios ordena a determinada gente que mate a otros para adquirir ciertas tierras o posesiones, o para llevar a todos cierta versión de la justicia o de la verdadera religión. La absurda tragedia de la dualidad es considerada normal por todas las sociedades modernas que están locas de atar. Se usa a Dios para la guerra y es una locura, ¿no? Una locura que está dentro del dualismo o hacer de Dios una entidad separada de mí con características humanas, ¿no? La siguiente actitud de aprendizaje por la que pasarás durante tu vuelta a Dios suele denominarse semidualismo. Podría describirse como una forma más suave y bondadosa de dualismo, porque la mente ha empezado a aceptar ciertas ideas verdaderas. Una vez más, no importa cuál sea tu religión, y por eso todas las religiones tienen algunas personas muy amables, gentiles y relativamente libres de juicio. Una de las ideas que la mente aceptará en esta etapa es que Dios es amor. Sin embargo, una noción tan simple como esta, si se cree verdaderamente, traería consigo algunas preguntas muy difíciles. Por ejemplo, si Dios es amor, ¿puede también odiar? Si Dios es verdaderamente amor perfecto, ¿puede cometer errores? Si Dios es un creador, ¿podría mostrarse vengativo con aquello que él mismo ha creado? Si empezamos a creer verdaderamente en esto, dice. Cuando se ve con claridad que la respuesta a esta pregunta es por supuesto que no, queda abierta una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo. En el estado del semidualismo, tu mente empezó a perder parte de su oculto pero terrible miedo a Dios. Recuerden que el ego está sumido en el pecado, culpa, miedo. Pecado quiere decir que la separación es real, culpa por creer que me separé y que es real, y miedo a Dios. Entonces, acá en el semidualismo empezamos a perder el miedo a Dios. Vamos saliendo de la mente ego, de a poquito. Se va a un incipiente awareness, una conciencia de unidad, ¿no? Ahora Dios te resulta menos amenazador, como tú mismo nos has comentado. Una forma primitiva de perdón ha enraizado en ti. Sigues pensando que eres un cuerpo y sigue pareciendo que Dios y el mundo están fuera de ti, pero ahora sientes que Dios no es la causa de tu situación. Quizá la persona que siempre estaba allí cuando las cosas parecían irse al garete eras tú. Acá dice, no, Dios no tiene nada que ver. Cada vez que tuviste problemas estabas tú ahí. El perfecto amor solo puede ser responsable de lo bueno. De modo que todo lo demás debe venir de alguna otra parte. Pero como veremos en nuestra próxima actitud de aprendizaje, no hay ninguna otra parte. Pulsa. De modo que ahora llegamos al tema del no dualismo. Bueno, ¿cómo vamos? Recuerde que tanto si estamos hablando de una actitud de aprendizaje como de una visión espiritual, siempre nos estamos refiriendo a un estado mental, una actitud interna, y no algo que se vea en el mundo con los ojos del cuerpo. Es decir, las actitudes de aprendizaje son actitudes internas. Yo estoy leyendo el libro de Bill Thetford, y él tenía la actitud interna, no dualista pura, que propone el curso de milagro y practicaba el perdón todo el tiempo, pero la gente veía a una persona muy humilde, muy centrada, que logró iluminarse, verdaderamente iluminarse, como dice el curso, unirse a Dios, a una conciencia awareness de totalidad, no a una conciencia que va pasando por niveles. Entonces, una actitud interna, y dicen que lo que se veía en Bill Thetford, como seguramente se veía en Kenneth Wapnick, o como se verá en Gary Renard, era una humildad
porque esa actitud es interna de ellos, no, no es algo que se vea. Empezaremos con una idea simple. ¿Recuerdas? Esto está bueno. A ver, ¿cómo vamos? No dualismo estamos. Dice Pulsa. ¿Recuerdas ese viejo acertijo que dice, si un árbol se cae en medio del bosque y no hay nadie allí para oírlo, ¿hace ruido? ¿Qué dicen? ¿Hace ruido? El árbol cae en el bosque. Importante esto. No hay nadie para oírlo. ¿Hace ruido el árbol? La física cuántica sabe eso. Gary, claro que sí. No puede ser probado, por eso la gente siempre acaba discutiendo sobre él. Y dice Pulsa, ¿cuál dirías que es la respuesta? Prometo no discutir contigo. Gary, yo diría que el árbol siempre hace ruido, pero si hay alguien allí para oírlo, como si no. Tanto si hay alguien allí para oírlo como si no. Pulsa, y te equivocarías completamente, incluso al nivel de la forma. Lo que hace el árbol es enviar ondas sonoras. Las ondas sonoras, como las ondas de radio, y en realidad las ondas energéticas de todo tipo, necesitan ser captadas por un receptor. Hay muchas ondas de radio que inundan esta habitación en este momento, pero no hay sonido porque no existe un receptor sintonizando con ellas. Los receptores son el oído humano y el animal. Si un árbol cae en medio del bosque y no hay nadie allí para oírlo, entonces no hace ruido, ningún ruido, hace ondas. El sonido no es sonido hasta que lo oyes, del mismo modo que la onda energética no parece materia hasta que la ves o la tocas. El mundo, cuando los físicos cuánticos se dieron cuenta de todo esto, se maravillaron, no lo podían entender, es decir, ¿cómo es esto? O sea, el sonido se hace sonido cuando hay un receptor, o sea, hace falta el receptor, el sujeto-objeto están unidos, no, no puede existir uno fuera del otro. Necesitas un sujeto para que un objeto como la onda sonora se transforme en un sonido. Y acá dice algo tremendo, ¿no? Del mismo modo que la onda energética no parece materia hasta que la ves o la tocas. Bueno, nosotros no lo podemos entender del todo, pero los físicos cuánticos se dieron cuenta que nosotros hasta que no vemos ya tenemos todo esto visto, ¿no? La onda, que puede ser onda o partícula, en realidad es energía en movimiento, más vacío que otra cosa. Un físico cuántico decía que después de descubrir lo que descubrió le da miedo bajar de la cama porque todo es vacío, todo vacío a nivel atómico. Es como el sistema solar, que es todo vacío en el medio. Cada átomo tiene más vacío que materia y parece sólido para nosotros, pero en realidad, hasta que no hay un ojo receptor, parece que esas ondas energéticas no parecen materia. Bueno, hay que abrir la comprensión a lo raro que es todo. Es muy raro. Es decir, sujeto y objeto están unidos, no pueden estar separados. Abreviando una historia larga, debería ser evidente a partir de lo anterior que hace falta dos para bailar un tango. Para que cualquier cosa pueda interactuar necesitas la dualidad. Evidentemente, sin dualidad no hay nada con lo que interactuar. No puede haber nada en el espejo sin que surja una imagen enfrente asociada a un observador que la ve. Sin dualidad no hay árbol en el bosque. No hay árbol, no solo sonido, no hay árbol, sino alguien que lo mire. No está haciendo eso. Tremendo, ¿no? Tremendo. Pero esto lo están diciendo acá, pero lo dijo la física cuántica, ¿no? ¿Cómo saben algunos de nuestros físicos cuánticos la dualidad es un mito? Y si la dualidad es un mito, no solo no hay árbol, sino que no hay universo. La desaparición del universo. Todo el universo es un universo holográfico, un universo de energía, pero que necesita un observador. Ese observador está unido al observado en una unidad que surge de una mente que lo fabricó, que lo proyectó, que lo proyectó. Sin ti para percibirlo, el universo no está aquí. Pero la lógica dicta que si el universo no está aquí, tú tampoco estás aquí. Para crear la ilusión de la existencia debe tomar la unidad y dividirla aparentemente. Y eso es precisamente lo que has hecho. Todo es un truco. Si el universo no está aquí, si ese árbol no está ahí, cuando alguien no lo ve, nuestro cuerpo tampoco está aquí. Entonces, cuando Buda
fue a ese yo observador, famoso observador, testigo, que es el yo absoluto, se dio cuenta de que todo esto había sido proyectado por esa mente. Las ondas de dualidad habían sido proyectadas por esa mente. Pero ¿quién somos nosotros? Ese yo absoluto, ese yo, ese ser espiritual. Entonces podemos darnos cuenta que desde ahí este cuerpo, ego, este cuerpo con su personalidad, eneatipo, cuerpo físico y psicológico, que cree ser un individuo separado y como una entidad, con un nombre que tiene un efecto en el mundo personal, también está siendo proyectada por la mente. Entonces, cuando se posiciona ahí, ya no soy este cuerpo, ya no existe esto. Existe un yo absoluto con mayúscula en las tradiciones espirituales, que en el curso de milagro del tomador de decisiones, que puede darse cuenta de que esto es un holograma, un truco. Dice, todo esto es un truco. No existe tal cosa como un yo separado. Eso es no dualidad. Hay gente que está parada ahí. Nosotros todavía no, pero hay gente que sí está parada ahí. Lo digo nosotros, qué sé yo, no sé. El concepto de unidad no es muy original. No obstante, la pregunta que muy pocos se plantean es, ¿con qué soy realmente uno? Ahí viene la cosa. ¿Con qué soy uno? Ese yo testigo, yo absoluto, ¿es uno con todo el holograma, con todo lo manifestado? ¿Con qué soy uno? Aunque la mayoría de aquellos que se plantean esta pregunta dirán que la respuesta es Dios, a continuación cometen el error de suponer que ellos y este universo fueron creados en su forma presente por lo divino. Acá ya entra el curso de milagros, ¿no? Entonces yo digo, soy uno con Dios. Ah, diría Ken Wilber, claro, hay un espíritu en acción, ahí en esa conciencia pura, en esa mente que proyecta el universo, el holograma cuántico, la ilusión maya, hay un espíritu en acción. Y el curso de milagro dice, no es así. No fue creado por lo divino. Eso no es cierto. Y deja al buscador en una posición en la que, aunque domine la mente, como sin duda hizo Buda, aún así no alcanzaría a Dios de manera permanente. Por eso Buda en el libro que leí recién nace de nuevo como nada para dar el último paso que tenía que dar. Él llegó hasta ese no dualismo, se posicionó ahí y se dio cuenta que era impersonal, que era uno con todo lo manifestado y lo no manifestado, pero todavía le faltaba dar el paso de unirse a Dios en forma permanente, que es lo que está proponiendo el no dualismo puro, ¿no? Dice, eso sí, logrará la unidad con la mente que crea las ondas de dualidad. Esta mente es un no lugar que trasciende todas vuestras dimensiones, está completamente fuera del sistema del tiempo, el espacio y la forma. Es la extensión propia y lógica de la no dualidad, pero aún así no es Dios. El curso de milagros nos lleva un paso más allá del budismo, y es lo que enseñó Jesús hace más de 2000 años, ¿no? Pero eso quedó oculto en los evangelios apócrifos. Por eso Helen Schuckman tuvo, cuando fueron de viaje, se encontró ahí en el Mar Muerto, en esa cueva donde aparecieron los evangelios apócrifos, y dice que se largó a llorar porque tuvo una visión de que esa imagen había visto en sueños antes de escribir el libro, ¿no? Antes de escribir un curso de milagros. Entonces, eh, no es Dios esa mente que fabricó el mundo. Es de hecho un callejón sin salida, o mejor aún, un principio muerto, o sea, llegar a esa mente que fabricó el mundo y posicionarse en ese no dualismo, donde yo soy uno con todo lo manifestado y lo no manifestado. Un principio muerto. Esto explica por qué el budismo, que es la religión más sofisticada psicológicamente, no aborda la cuestión de Dios. Esta es la razón por la que Buda no abordó la cuestión de Dios mientras seguía estando en un cuerpo que llama Buda. También es la razón por la que distinguimos entre el no dualismo y el no dualismo pura. Cuando Buda dijo, estoy despierto, quería decir que se había dado cuenta de que ya no participaba en la ilusión, sino que era el creador de toda la ilusión. Estaba en esa mente que había, en el curso de milagros, había fabricado toda la ilusión. Aún así hace falta un paso más. Y ese paso se produce cuando la mente
que es la fabricante de la ilusión, elige ir completamente en contra de sí misma y a favor de Dios. Es el curso de milagro. Es la mente ego la que fabrica el universo, entonces el testigo yo absoluto se transforma en un tomador de decisiones que elige decir no a la negación de la verdad y elegir el awareness, la conciencia de unidad, la mente recta. Acá dice, lo leo de nuevo. Aún así hace falta un paso más, y ese paso se produce cuando la mente, que es la fabricante de la ilusión, la mente que fabrica la ilusión, elige ir completamente en contra de sí misma y a favor de Dios. El tomador de decisiones dice no a la negación de la verdad que es la mente ego. No lo fabricó Dios al mundo. El mundo lo fabricó la mente ego con el propósito de escondernos de Dios, de volvernos entidades individuales y de continuar con este truco. Por supuesto que alguien con la tremenda realización de Buda tuvo vislumbres de esto, pasando enseguida a tener exactamente la misma conciencia que Jesús. Pero Buda hizo esto en una vida en la que el mundo no sabe nada. No es anormal que haya personas que alcancen el nivel de iluminación de Jesús en el anonimato y que la gente piense que lo alcanzaron en una vida en la que fueron famosas, aunque en realidad no fue así. A la mayoría de los que alcanzan la verdadera maestría espiritual no les interesa ser líderes. Al mismo tiempo hay personas que están muy a la vista cuando, en lugar de ser verdaderos maestros de espiritualidad y metafísica, simplemente están exhibiendo los síntomas de una personalidad extrovertida. Bueno, eh, bueno, espero que sea claro todo esto, pero es muy interesante, ¿no? Muy interesante cómo va describiendo todo esto. Ahora yo voy a leer la 161 es la 75. A ver, en la página 75 leo esto, que está buenísimo. Y voy cerrando esta parte, ¿no? Dice, va hablando Pulsa. Dice, otra de las cosas respecto a él, a Jesús, que pocas veces se mencionan en la Biblia, ¿no? Es que tenía un excelente sentido del humor, era muy irreverente, le gustaba reír y contagiaba su alegría a los demás. Eso cuentan en el libro de Jesús, que estaban con María Magdalena, que era su pareja, con Nadab, que era Buda en la vida anterior, y otros, eran 7, y se divertían mucho, eran muy irreverentes, se reían, estaban como fuera del mundo. No, por supuesto no se reían de los otros, pero eran irreverentes porque se tomaban, como dice acá, la vida con alegría. Dice Gary, ¿y estaba totalmente despierto? Arten, sí, pero tenemos que dejar muy en claro lo que queremos decir con eso. No estamos diciendo que él estaba más despierto en el sueño. Estamos diciendo que estaba despierto del sueño. Eso es el awareness. Estoy despierto del sueño, me voy del sueño, voy a casa, ¿no? No soy uno con el universo. Esta no es una distinción sin importancia, Gary. Está claro que estar más despierto en el sueño es lo que pasa por estar iluminado para muchos, pero eso no es lo que nosotros enseñamos. Puedes enseñar a un perro a estar más alerta, a ser más impresionante y a vivir su vida al máximo. Y casi cualquier ser humano se le puede enseñar a elevar su conciencia, lo que dijimos de Wilber, después voy a leer. Podés enseñar a los humanos a elevar su conciencia. Siempre se te puede enseñar a que te aproximes al sueño con un patrón de pensamiento más inteligente, que es un intento de sacar algo más de él, algo mejor o diferente, pero nuestro hermano Jesús estaba completamente fuera del sueño. Es decir, había elegido awareness, había elegido la conciencia de unidad, no elevar su conciencia individual. No abogaba por un modo de mejorar la ilusión, ni de decirte que lucharas por la autoexpresión para no morir con tu potencial inexpresado. Está bueno eso. Nosotros creemos que sufrimos porque no expresamos nuestro potencial. Tenemos que elegir a Dios y volver a casa con la actitud no dualista pura, ¿no? Este tipo de ejercicios pueden hacer que te sientas mejor temporalmente, pero sigues construyendo tu casa sobre arena
Construir la casa sobre arena remite a esa conciencia individual que va evolucionando, pasando por niveles, como explica Ken Wilber, o ciertas tradiciones, eh, pero que no voy a esa conciencia de unidad que fue Jesús y que nos explican a través del perdón, ¿no? Jesús no se opondría a que mejoraras tu vida, pero le preocuparía más el origen de tu guía que la guía misma, porque conocía los enormes beneficios a largo plazo que podría tener para tu mente ser un seguidor del Espíritu Santo. Es el no dualismo puro. Es como que entro en esa humildad de decir, bueno, sigo al Espíritu Santo. Pido ayuda que me guíen para ir a esa conciencia de unidad. El verdadero objetivo no es adornar tu vida. Se trata de despertar de lo que piensas que es tu vida, no mejorar tu vida. Si yo quiero mejorar mi vida, que puede mejorar, no hay ningún problema. Y puedo tratar de vivir desde el cuerpo sin negar mi experiencia, hacer lo que mejor me salga. Pero acá está diciendo, el verdadero objetivo no es ordenar tu vida, se trata de despertar de lo que piensas que es tu vida. Entonces, estás construyendo tu vida sobre una roca. Construyo mi vida sobre roca cuando recuerdo quién soy, cuando recuerdo mi naturaleza espiritual, cuando el tomador de decisiones elige a esa mente recta, al recuerdo, el reflejo del amor de Dios en mi mente, el eco de la eternidad en mi mente, y empiezo a elegir volver a casa, ¿no? El mensaje de ese Jesús no tenía que ver con arreglar el mundo. Cuando tu cuerpo parezca morir, ¿qué hará con lo que crees que es el mundo? En lo que concierne al mundo, puedes adornarlo, pero no puedes llevártelo a ninguna parte. Bueno, esto es, ¿no? De crear nuestra casa, construir nuestra casa sobre arena, construir nuestra casa sobre roca. Espero que haya sido claro, ¿no? Puedo leer un poquito más a los que quieran seguir en esto, ¿no? Eh, Suerte que tenemos estos libros, ¿no? Realmente son una maravilla. Dice Arten más adelante. La gente que vive bueno, lo leo desde ahí, no importa. La gente que vive por estos bosques se enorgullece de lo que llaman su individualismo abrupto. Pronto descubrirás las raíces de este sinsentido. En este punto de nuestra historia tienes una conciencia incipiente, otra de las cosas que sobrevaloras totalmente. Para poder tener conciencia debes estar separado. Debe haber más de una cosa. Tiene que haber algo más de lo que es ser consciente. Este es el comienzo de la mente dividida. Acá vuelve al consciousness, a la conciencia individual, que la psicología evolutiva de Occidente, la espiral dinámica, Ken Wilber, cómo entienden ciertas tradiciones espirituales no dualistas, nos llevan a evolucionar en la conciencia, a ser personas cada vez más despiertas en el sueño y transmitir esa inteligencia y esa capacidad para adornar el sueño, para cambiar nuestra vida y para ser uno con el mundo también, ¿no? Entonces, esa conciencia awareness es distinta a la conciencia que elegimos con el curso de milagro, el perdón, la conciencia de unidad. Dice, como el curso enseña en términos que no admiten ambigüedad, la conciencia, el nivel de percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación. Se separa, aparece la conciencia esa y empieza la percepción, convirtiendo la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de un instrumento creador. La mente, como hijo de Dios Cristo, se extendía en una creación de amor, y acá la mente separada empezó la percepción, sujeto-objeto, tendría que haber una conciencia y se transforma en un instrumento perceptor. Lo que está diciendo acá, lo que dice el curso, lo que dice Gary Renard, es que la psicología, la filosofía, la espiritualidad, espiritualizó esa conciencia y nos insta a ir avanzando en nuestra conciencia individual para despertar en el sueño, ser cada vez como más importantes, más capaces de cambiar el sueño, de llevar a otras personas a que
a que vayamos avanzando en esa conciencia individual y nos unamos a todo, lo manifestado y lo no manifestado, y vayamos espiritualizando la materia, llevando el mundo material hacia niveles espirituales. Y el curso de milagros dice, no, eso es imposible. ¿Por qué imposible? Porque el mundo fue fabricado como una forma de esconderme de Dios. El mundo fue una forma de ocultar a Dios y de agredir a Dios. Y de decirle a Dios, mira, estamos fabricando esto. Y es una solución no adaptativa a un problema inexistente. El mundo es para salir del mundo. Si es un desierto, no es para regarlo, sino para irse. Aún así, mientras estamos acá, lo regamos, no hay ningún problema. Pero si vamos tomando conciencia de esto que nos explican, dice, la conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego, dice un curso en Milán. Esta conciencia del ámbito del ego, la que se espiritualiza no sé, en la idea de la expansión de la conciencia, ¿no? El curso también dice, junto antes de eso, antes de que la separación introdujese la noción de grados, aspectos, intervalos, la percepción no existía. Nosotros estamos en un mundo de grados, niveles, percepción, todo separado. No, no es la conciencia unida. El espíritu no tiene niveles y todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles. Bueno, espero que haya sido claro. Todo conflicto surge de los niveles. La conciencia individual nuestra tiene niveles. Lo expliqué en los otros dos videos de esta serie que están en el playlist Conciencia e Iluminación. Expliqué un poco lo de los niveles, lo de Wilber. Ahora están diciendo, bueno, eso es la conciencia que tiene niveles, pertenece al ámbito del ego. Te estamos diciendo que podés elegir una conciencia awareness, una conciencia de unidad, volver a casa a Dios. El ego se resiste, sí se resiste, pero posicionate en este no dualismo puro y, y el Espíritu Santo te va a ir ayudando, te va a ir guiando a que subas la escalera, ahorres 1000 años y vayas saliendo del sufrimiento. La tolerancia al sufrimiento es mucha, pero no es infinita. En algún momento decimos tiene que haber otra manera, nos encontramos con esta información, otra gente se encuentra con otra, pero acá el que se encontró con esta puede practicar el perdón, ir hacia esa conciencia awareness, esa conciencia de unidad, y ir construyendo la casa sobre roca, aunque vamos subiendo la escalera, pero bien, bien la casa sobre roca para volver a Dios, y no la casa sobre arena. Bueno, espero que haya sido claro todo esto. Les leo lo último, un poquito de este libro de Wilber, que a mí me encanta, está bueno porque todo lo que hablan de la conciencia individual que va pasando niveles, eh, ellos ayudan mucho en la Facultad de Psicología Integral en Estados Unidos, ayudan mucho a que se eleve la conciencia individual. Para decir tiene que haber otra manera, nosotros tenemos que tener una conciencia individual un poco elevada. No podemos estar en los primeros 6 niveles de conciencia, o un poco en el 6 y en el 7 de segundo grado. Estoy hablando de la espiral dinámica, el que le interesa lo busca en internet. Wilber, espiral dinámica. Eh, Nosotros tenemos que tener una conciencia integral, de asumir que hay distintas personas en distintos niveles, pero evidentemente que una persona que propicia la guerra, la destrucción, el caos, que propicia, no sé, el narcotráfico, lo que sea, o los gobiernos que nosotros observamos, son personas que todavía están subiendo esos niveles de conciencia individual y todavía no van a decir tiene que haber otra manera. Después el sufrimiento nos lleva a que la conciencia individual llegue a un nivel integral, podamos integrar todo y decir tiene que haber otra manera. Y ahí vamos a la awareness. Pero les leo una cosita de Wilber para que vean la diferencia, a que le interesen estos temas, por ahí, no sé, no hace falta entender todo esto para practicar el perdón. Pero a mí me gusta entender todo esto y veo que Gary Renard y Arten y Pursa lo tratan de explicar ahí, ¿no? De alguna forma, entender todo esto también nos lleva a entender mejor el curso. Pero bueno, no hace falta tanto nuestro entendimiento, sino nuestra práctica, y nuestra práctica nos lleva a la experiencia, y la experiencia nos llevará al entendimiento, o practicaremos. Les leo un poquito de Wilber y ya termino.
Dice Wilber, ¿qué sentido puede tener la iluminación en un mundo que se haya sumido en un proceso de evolución? Se supone que la iluminación consiste en ser uno con el todo, pero si todo evoluciona y me ilumino hoy, ¿no será parcial mi iluminación actual cuando llegue el día del mañana? ¿Acaso me tendré que iluminar de nuevo mañana? ¿Hay alguna definición de iluminación actual en la que en la que el mañana no me despoje? Él está diciendo que tenemos que ser uno con todo lo manifestado y lo no manifestado y con los niveles de conciencia. Y los niveles de conciencia parece que la humanidad va pasando por campos mórficos, o sea, ni siquiera somos tan originales ni nada, vamos pasando por un campo de conciencia egocéntrico, otro egocéntrico, etnocéntrico, mundicéntrico, homocéntrico, integral, por decirlo de algún modo, ¿no? Esos campos ya están armados. Campo mórfico quiere decir que mi conciencia entra en eso y pienso y me uno a grupos que piensan igual que yo y me creo dueño de la verdad y vamos peleando unos con otros, ¿no? La conciencia colectivista y la conciencia individualista son los niveles 4, 5 y 6 que pelean unos con otros. El nivel integral no es ni colectivista ni individualista, es una unidad. En estos niveles 4, 5 y 6 también se pelea por la razón y los que son racionales, científicos y qué sé yo, y los que van al corazón, al sentimiento, que quieren sentir todo, salir de la razón, que son el nivel 5 y el nivel 6. El nivel 7 ya hay razón y sentimiento todo unido, sabiendo que la línea cognitiva es la más importante, es decir, yo tengo que tener un pensamiento abstracto para poder incluir el arte, el sentimiento, para poder incluir todas las otras líneas. Pero entonces yo voy integrando todo. Lo que dice Wilber acá, entonces iluminación. ¿Cómo se entiende la iluminación si yo tengo que ser un iluminado desde este punto de vista, no de la awareness que soy uno con Dios, ¿no? Soy uno con todo esto que está evolucionando. Entonces, si me ilumino hoy, me tengo que iluminar mañana, porque la humanidad va yendo a otro nivel de conciencia, a otro nivel de conciencia, a otro nivel de conciencia, a otro nivel de conciencia. Y el curso de milagros te diría, bueno, no, pero es toda la fabricación del ego, no, no tiene salida, hay un atolladero ahí. Busquen la conciencia awareness. Dice Wilber, una respuesta típica, que es la respuesta que nos da el curso. Una respuesta típica es decir que la iluminación consiste en ser uno con lo atemporal, lo eterno y lo no nacido. Pero esto acabará creando una auténtica dualidad en el espíritu, lo atemporal y eterno frente a lo temporal y evolutivo, lo que en mi opinión solo nos llevaría a ser uno con la mitad del espíritu. Para Wilber, que estudia todas las tradiciones espirituales, este universo es el espíritu en acción. O sea que si yo voy a ser uno con la totalidad y solo con Dios, y esto queda como la desaparición del universo, él dice, son uno con la mitad del espíritu, porque acá estaría el espíritu en acción también. Por eso Milagro dice, no, no es el espíritu en acción, el ego el que fabricó esto y lo fabricó como un escondite de Dios. Acá los no dualistas, estos, dicen, no, no, acá hay un espíritu en acción que nos va llevando por niveles. Y ya vimos que para el curso de milagros que tenga niveles lo hace del ámbito del ego. Ya hemos dicho, dice Wilber, ya hemos dicho que el misticismo no dual consiste en la unión con todo el reino ordinario, sutil y causal. Ordinario, el mundo de la materia; sutil, el mundo de los pensamientos, del alma; causal, el mundo que fabricó, que proyectó. Uno con todo, eso es Pero como también hemos visto con cierta frecuencia, uno puede tener una experiencia del estado no dual en casi cualquier estadio, incluidos los estadios mágicos, míticos, que no contienen fenómenos propios del estado superior. En el estadio mítico, por ejemplo, uno puede tener una realización de la conciencia no dual de la gran mente omnipresente, que es una experiencia de unidad pura con todo su mundo, pero esta experiencia deja fuera gran parte del universo. Es por esto por lo que el Satori, de hecho, puede ser una unidad con una realidad parcial, lo que hablando en términos generales no es bueno. Bueno, acá lo dice difícil, ¿no? Pero él está hablando de que hay niveles de conciencia, nosotros vamos pasando y podemos tener una, una, una unidad, una iluminación de ser parte del todo en ese nivel de conciencia. Por eso dice que eso no sería bueno, ¿no? Esta es la parte de la relación entre estado y estadios que más difícil ha demostrado ser, y por lo mismo, la solución que he propuesto resulta bastante complicada.
pero todos los maestros espirituales con los que he hablado de ella coinciden en que parece la más plausible. Bueno, encuentra una explicación complicada a esto, ¿eh? Montones de libros que hay que leer, muy difíciles, ¿no? El curso de milagro no es simple. Esto es muy difícil porque está diciendo, bueno, vos llegás a un nivel de conciencia, te iluminás, pero después la conciencia sigue subiendo. ¿Qué pasa? ¿Te tenés que iluminar de nuevo? ¿Cómo es esto? Y dice Wilber, mi respuesta es que la iluminación consiste en la realización de la unidad con todos los estados y con todos los estadios que se han desarrollado y existen en un determinado momento. En este momento, el iluminado sería el que logró el mayor nivel de conciencia que logró la humanidad, que va pasando por niveles, por campos de información, por campos mórficos, y logró desde ese no dualismo ser parte del todo. Bueno, ahí vamos. Espero que haya resultado claro todo esto. Bueno, es un interés que tengo y que, bueno, que no lo tengo yo, está en los libros de Gary Renard y me interesó cuando lo leí ahí, y cuando lo empecé a tratar de entender y bueno, y me gusta leerlo de ahí, está perfecto ahí. Así que espero haber sido claro. Entonces, este es el tercer video de este playlist que se llama Conciencia e Iluminación. Si quieren, miren desde el primero hasta el tercero y creo que va a quedar claro. Si no, pueden preguntar y podemos seguir investigando, seguir buscando y entendiendo esto. Este entendimiento no queda como un juego intelectual, sino que después tenemos que practicar todo el tiempo. Les conté que estaba escuchando en realidad el libro de Bill Thetford, de la vida de él, y él se dedicó a practicar. Y terminó iluminado realmente, iluminado a awareness, iluminado en conciencia de unidad, iluminado eligiendo la mente recta, Jesús, Espíritu Santo. Y se dedicó a la práctica del curso, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero bueno, mientras tanto vamos tratando de entender todo esto, el que quiera. Les mando un gran abrazo y estamos en contacto. Un abrazo grande. Chao.